Estás escuchando El Colaboratorio. El Colaboratorio. El Colaboratorio. Experiencia de negocio. Experiencia de negocios. El universo de la comunicación se vive en Radio Light 97.3. Todos los lunes a las 14 horas con Gabriela Castro y Analía Bermúdez. Bueno, estamos nuevamente acá de vuelta con el doctor Gastón Joffre, que nos estaba contando cómo es este mundo de la salud al usar estas nuevas herramientas de comunicación, ¿no? Y hablábamos un poco del WhatsApp, hemos hablado también de las redes sociales y cómo podemos, haciendo un poco de escuela desde acá, cómo nos manejamos y nos incluimos nosotras también. Con esto de buscar en las redes sociales lo que significa lo que tenemos, o de hacer diagnóstico desde las redes sociales, porque mira, justamente los síntomas que dice ahí parece que son los que yo tengo. ¿Cómo? Porque es como que se ha desvirtuado todo, ¿no? Al paciente tomar las redes sociales por su cuenta. Redes sociales, perdón. Todas las páginas. Sí, todas las páginas del doctor Google. Sí. Básicamente lo que uno tiene que tener claro es que si uno consulta a tal profesional, y es porque le depositó toda la confianza a ese profesional. Los profesionales también tenemos que tener claro de que cuando nosotros, como somos seres humanos, por ahí si la situación nos supera, y también pedir ayuda, o sea, interconsultar con otros profesionales. Bien. O sea, no por el hecho, el rol de ser médico, yo tengo que saber todo lo de la medicina. Es que justamente ahí entonces ahí es cuando ahí, ¿no? Se rompe porque uno, yo creo que el médico también tiene que seguir teniendo el perfil de humano, por un lado, el de médico, lógicamente, porque bueno, lo acreditó la formación continua, lo acredita su título de especialista, título de médico y así sucesivamente, pero también tiene que tener el poder llegar a decir hasta acá llego. O sea, la soberbia por ahí juega un papel en contra del profesional. O sea, a mí me ha pasado muchas veces y no tengo ni medio problema de decirlo, que cuando no he estado a la altura de las circunstancias por algún problema de algún chico, y bueno, lo he derivado, lo he interconsultado con el colega que tengo en el consultorio de al lado, y esa es la base, o sea, trabajar en equipo y no decir, no, yo no voy a preguntar porque no voy a quedar como que esto no lo sé, porque quien tenemos enfrente no es una batería de un auto. Exacto, sí. O sea, si yo en una batería pongo mal la parte eléctrica, y lo más probable es que rompa la batería, pero bueno, de última vas y compras una batería. Pero acá estamos hablando de salud, acá estamos hablando de un ser humano, acá estamos hablando de pacientes que vienen en busca de una solución. Y actualmente están llegando cada vez más personas muy ocupadas y atentas de su salud y que gestionan lo que les pasa en su cuerpo, lo tienen muy bien cuidado, ¿no? O sea, son aquellos que practican deportes, los que comen muy sano, los que saben decir exactamente qué les pasa a su cuerpo. Convengamos que también con todo esto de los avances que hay por internet, que yo me acuerdo de niño, mi madre nos llevaba al médico, íbamos al doctor y era sí tener claro siempre de que había ropa para ir al doctor. Nosotros teníamos la ropa para ir al doctor. Sí. Y la palabra del doctor era la palabra que nosotros santa. usábamos para el cumpleaños, para las fiestas, para los fines de semana. Pero la ropa para ir al doctor era la ropa que teníamos. Hoy por hoy eso se ha ido perdiendo. O sea, el respeto hacia el profesional se ha ido perdiendo.
Las causas es multifactorial, o sea, se ha perdido todo el respeto hacia la persona en sí, no solamente hacia el médico. Claro, no es una cuestión de que profesión. no porque sea el médico, sino porque a una persona, o sea, uno va conduciendo y de pronto da lo mismo ir por la izquierda que por la derecha, pasarse un semáforo en rojo, o sea, se pierde, o sea, toda exactamente, la educación cívica, se ha perdido, o sea, se van perdiendo varios ítems que nosotros teníamos, o sea, parámetros. Bien exacto, entonces fuerte, a tal sólida. punto, como te decías recién, o sea, si nosotros teníamos ropa para ir al doctor, hoy eso no existe, pero también uno tiene que hacer un mea culpa y preguntarse qué es lo que pasó en todo este tiempo, que la gente también perdió la credibilidad en el doctor. O sea, Bueno, eso y es acá muy importante. es donde podemos analizarlo más profundamente si lo tomamos al paciente como un cliente, ¿no? Entonces, Lo que ¿qué es pasa lo que que toma? cuando ¿Qué es lo que uno no se toma a un paciente, a ver, el paciente siempre es paciente. Sí, por supuesto. Siempre va a ser un paciente, sí. que uno lo deba tratar como un cliente, porque cuando uno dice lo debemos de tratar como un cliente, lógicamente el paciente debe ser tratado como paciente, debe ser tratado como un ser humano, primero que nada, donde uno tiene que respetarlo, donde uno tiene que poner todos los conocimientos y todo lo que se ha preparado lo tiene que poner al servicio de ese paciente. Pero ¿por qué decimos que lo tratamos como un cliente? Porque antes no existían la cantidad de lugares y todos los derechos que tiene, que siempre existieron, pero hoy el paciente exige y me parece fantástico. Y tiene que exija. muchísimas ¿Por opciones qué voy a también. atender yo un paciente sin lavarme las manos? Hoy por hoy, está bien, por un lado nos juega en contra Internet, pero por otro lado ayuda al paciente a que siendo un buen lavado de manos, que es el vector donde uno transmite todas las enfermedades, y el paciente por ahí, si no se lava las manos, y bueno, tiene la obligación de decir, mire doctor, lávese las manos. O sea, Sí. entonces, ahí es cuando uno por ahí dice el cliente, y muchas veces nos remitimos a decir el cliente tiene la razón. En este caso, bueno, el cliente es el que todos los meses les está cobrando una obra social el valor que sale, y él tiene las exigencias como cliente. Quiere una habitación que lógicamente esté pintada. Sí, o sea, sí. porque En para ese eso rol yo es consumidor. pago. Entonces, exacto, es un va a exigir consumidor de la salud. exactamente todo, sí. Lo que uno tiene que tener bien claro es que el paciente tiene que ser tratado como un verdadero ser humano, más allá de la obra social que tenga, o si es, no tengo que diferenciar si este paciente paga particular a un paciente que tiene una obra social, o el que va al hospital. O sea, son todos pacientes. No sé si está claro. Y el trato debe ser como tal. O sea, hay veces que uno muchas veces aprende estas cosas cuando en el camino de la profesión, le ha tocado vivir a uno situaciones extremas. Por ejemplo, a mí me tocó vivir un cáncer de estómago que, bueno, la pasé bastante mal, y la verdad que eso te hace un antes y un después de que por ahí, cuando vos decís si un papá está golpeando la puerta, en el caso del hospital público, él quiere saber de su hijo. Entonces, no cuesta nada como médico de guardia salir y decirle, mire señora o señor, quédese tranquilo, el bebé ha estado estable, y no decirle venga mañana, porque mañana le vamos a dar el informe. Nosotros, gracias a la preparación que tenemos y a las vivencias que tenemos, tanto personal, tenemos un grupo de gente en el hospital, la mayoría, porque realmente tratamos a salir a mitigar ese dolor que el papá y la preocupación que tienen a diario. O sea, cuando un papá tiene un hijo internado en una terapia intensiva, lo único que le importa a su papá es su hijo, a tal punto que los papás, cuando van a visitar a sus hijos a la terapia neo, cuando van a acompañarlos, muchas veces tienen el mayor número de boletas por infracciones en el estacionamiento. Claro, sí. Porque ellos llegan y no se dan cuenta si la línea es amarilla, si lo pusieron en un puente, si lo pusieron a 2 metros de la esquina. O sea, El ellos orden de llegan, prioridad es es que aparte, claro, ellos llegan desesperadamente para saber cómo pasó la noche su bebé, cómo está. Entonces, si uno, cuando observa, yo he visto cada cosa realmente
ver padres que lloran en el bulevar de la LEM, de la avenida LEM, y vos decís, mira vos cómo cuando uno les da el informe a esos papás son muy fuertes delante de la mamá. Pero después ellos, los hombres, papás, buscan y se van a la avenida LEM y se descargan llorando. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que uno no les permita a que ese papá pueda tener una mínima respuesta a lo que ellos solicitan, decir, como una comunicación efectiva? Mire, señora, su bebé pasó bien la noche, estuvo con fiebre, no estuvo bien, o sea, lo que sea, una palabra de aliento realmente, o con la verdad, lógicamente, eso tranquiliza y tranquiliza mucho. Es empatía pura eso, ¿no? Bien, bien. Y como estructura privada, ¿cómo se estructura una empresa de salud distinto a una empresa que vende productos, por ejemplo? Exacto. ¿Qué cosas tiene de diferente? ¿Qué cosas cuida muchísimo más? A ver, por ejemplo, en la atención al paciente. Estamos hablando de consultorios ya no de neo, sino de consultorios comunes y corrientes de profesionales de las distintas especialidades. Sí. ¿Qué se atiende en esto? A ver, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Se ponen en práctica programas que atiendan o vean lo que es la espera en las salas de espera. Sí. Porque hay algo que quizás en la parte privada cada vez más se va puliendo ese tema, pero como estábamos hablando, un paciente está en extrema vulnerabilidad y llegas a esperar en la sala del médico y esperas toda la tarde o esperas toda la mañana. Está bien, a ver, pasa en muy pocos privados, pasa mucho más en la parte pública, ¿no? Pero digo, los privados lo deben trabajar de alguna manera porque han logrado no caer en lo mismo que la parte pública, de esas largas esperas. Claro. Porque justamente uno va enfermo. Seguro. A no poder Ahora esperar. me toca hablar como empresario de la salud. Vamos con el empresario. Bueno, mira, nosotros desde nuestra institución, primero que nada, la pregunta era cómo se arma una empresa en salud. Siempre hemos tenido claro de que los médicos, o los profesionales que están en nuestra institución, nunca pusimos un aviso, se busca. Porque en realidad no buscábamos. Sí, lo que queríamos era compartir en el centro médico con gente que esté capacitada. A tal punto que, bueno, que tenemos 40 profesionales que están destinados a distintas áreas de la salud. Se trabaja mucho sobre el tema de agilización de turnos y que los pacientes tengan una espera menor a la que habitualmente estaban acostumbrados o porque el sistema lo permitía, lamentablemente. Y sí, en eso usamos WhatsApp. Bien. Por ejemplo, no dejamos que ningún paciente se quede sin su turno programado porque tenemos distintas vías de comunicación. Los teléfonos fijos, tenemos 2 líneas de WhatsApp donde las secretarias automáticamente ingresan uno, ahí nomás agarran un sistema, ponen el turno, contestan el WhatsApp y hacemos mucho hincapié en la pronta respuesta. Bien. Y con respecto a la atención, tanto en la parte, sobre todo se usa mucho en la parte pública, también lo estamos utilizando en los privados, se habla de lo que es el triage en la atención. O sea, uno tiene que salir, como hacen en otras instituciones, por ejemplo el Hospital Garrahan, es basarse de acuerdo a la necesidad de la atención. Por ejemplo, en un consultorio médico o en una institución no es lo mismo el paciente que va porque le subió la TA hace 2 días atrás, la tensión arterial, que el paciente que acaba de llegar y no tiene turno y tiene dolor en el pecho. Claro. Porque si yo a ese paciente le digo que no tengo turno, en el caso de los cardiólogos, o que tiene que sacar turno y él viene con un dolor en el pecho, ¿y quién me asegura a mí que ese paciente a las horas esté infartado y esté muerto? Claro. O una ACV, podemos hablar de cosas así que pueden ser fatales. Entonces también se las prepara, nosotros preparamos a los secretarios para que tengan una agilidad en la pronta respuesta y que puedan visualizar ellos obviamente que no son médicos, pero sí saber cuál es el nivel de urgencia que tienen.
No es lo mismo un niño que viene con 40 grados de temperatura, con vómitos, y que viene porque el padre refiere que no puede mover la nuca y que yo pueda estar sospechando de una meningitis, a un niño que viene con un control de niño sano. Claro. Y aunque haya llegado primero el del control de niño sano, pero si yo tengo un chico que se está deshidratando por vómitos, y lo voy a tener que atender primero. O sea, es una cuestión lógica. Por eso es que muchas veces se genera un disconfort por parte de los padres o los familiares cuando uno hace pasar a otra persona que está antes. Yo, por ejemplo, una de las políticas que yo tengo en lo personal es que la visita médica, el visitador médico, no lo atiendo en mi consultorio. Bien. Ay, sí. O sea, no me parece correcto. Gracias por todo. No, porque es así. O sea, vos imagínate que si hay 5 niños en espera y que de por sí uno, por más... Una cosa que es fundamental es el respeto. Si yo mi agenda la abro a las 5 de la tarde, mi primer turno, y el turno debe respetarse. Si yo como profesional tengo a las 5 el primer turno, y no por ser profesional voy a llegar a las 6. Claro, sí. Porque esa persona que está esperándome, primero, ha depositado la confianza en mí. Segundo, tiene otras cosas, tiene una vida propia, o sea, más allá de que tenga que llevar a su hijo al médico. O está muy enfermo. O está realmente muy no puede enfermo y es esperar. una mamá que ha estado contando las horas para poder que el médico lo vea y ha estado toda una noche sin dormir. Sí, y, claro. o sea, hay que Además, no el es uno respeto. solo, sino la cola que viene Exacto, después. entonces, pero muchas veces Efecto- uno que atiende, o sea, lógicamente vos tenés un horario, pero no es lo mismo una mamá que es por primera vez que va y que tiene su primer bebé a una mamá que ya tiene su cuarto hijo y que va por una consulta. En ese caso nosotros, en mi caso particular, yo hay cosas que hago con pacientes de turnos y cosas que hago con pacientes con sobreturno. Pero yo considero que ningún niño debe dejar de ser visto porque el niño y la salud no pueden esperar. Perfecto. Yo no puedo, a ver, si yo me tengo que demorar en pesar un niño o medirlo, lo voy a pesar lógicamente siempre y cuando tenga diarrea o tenga vómitos y para saber si me ha bajado mucho o no de peso. Pero un control de niño sano no lo hago con un sobreturno, porque destiné como política que el sobreturno es para los casos de niños enfermos. Perfecto. Y el turno también puede ser para niños enfermos, lógicamente, que el padre pide turno, o bien para los controles. Bien, bien, buenísimo. Las empresas privadas tienen un margen de tiempo, un margen de acción para realizar campañas que no tengan que ver con la enfermedad o la cura de las enfermedades, sino para lo preventivo. Sí, totalmente. Llegan con otro tipo de mensajes también a sus Sí, nosotros pacientes. afortunadamente donde estoy yo, en el Sanatorio Argentino, siempre, a tal punto que tenemos la fundación del sanatorio, Sí, sí, que es sí, una sí. fundación muy trabajadora, que va y trabaja mucho sobre la prevención y la detección. O sea, se hacen campañas de ginecología donde se ha detectado de que hay pacientes que tienen SEA de mama, se operan en el sanatorio, cáncer de cuello. Se hacen las campañas para la pediatría, se visitan distintos pueblos alejados de la provincia, donde muchas veces las condiciones son inhóspitas y lógicamente ahí también se detectan grados de desnutrición, se revisan los calendarios de vacunación. Siempre trabajamos en la prevención. Bien, y eso sigue todo un calendario. Eso tiene de un acción calendario de- en la fundación del sanatorio. El calendario del 2019 está hecho completo y es fijo, o sea, fijo en el sentido de que todos los meses Claro. hay una campaña y también se le va agregando. Por ejemplo, nosotros desde el servicio de neonatología este mes hemos agregado 2 capacitaciones, que ahora tenemos una próxima, que es el día viernes 26. Viernes 26 Sí, de abril. Hacemos la segunda capacitación en RCP, mira qué de bueno. reanimación cardiopulmonar, para la comunidad. Hay que inscribirse a través de la Fundación del Sanatorio Argentino. Sí, el 26 es viernes. Sí, es viernes, sí, porque... Y ya 15, tuvimos la 7. primera, tuvimos 42 asistentes, porque el cupo es hasta 40, 41, y quedó mucha gente en lista de espera. Bien, Eso también bien. habla mucho del interés que tienen los papás. Así que bueno, tenemos este gran desafío, que es volver a darlo Bien. por la demanda que hubo en el primero, que es ahora a fines de abril. Buenísimo. Y eso ayuda mucho Excelente. también a todo lo que es la prevención. El secreto en la salud
está en la prevención. Sí. Es Ahí. poner esa herramienta en Exactamente. manos Y que los padres nuestras, ¿no? sepan, porque vos imagínate que más allá de que uno dice no tiene que perder la calma, lógicamente, cuando un niño entra en paro en la casa y se pierde la calma. Pero por ahí, yo siempre en el curso último que dimos con el doctor Ramela, dijimos, bueno, que esto sea útil, una herramienta útil. Tal vez usted no lo necesite, pero usted está formada para sacarlo de un paro al bebé de su Si te vecina. pasa, vas a tener que hacer, saber cómo hacer. Al paciente, a la persona que va caminando por la calle. O sea, uno ya tiene que estar preparado. Y hoy por hoy, el RCP salva vidas. Sí, totalmente. O sea que Totalmente. todo eso se hace. Y se hace y a conciencia y hacemos... siempre decimos que la simulación es muy importante para que nosotros podamos cometer la mayor cantidad de errores posibles para no llevarlos a la práctica, a la vida del recién nacido. Claro, Lógicamente. seguramente. Sí, estas herramientas, a ver, que todo papá necesita. ¿Qué hago con un ahogo? Un mínimo ahogo con leche. O sea, ni siquiera estoy hablando de que... De un paro cardiorrespiratorio, ¿qué hago? Claro. No, dudas hay un montón. Bien. Es tan apasionante todo esto que realmente uno puede pasarse horas hablando. ¿Y la demanda del otro lado viene hacia la institución? Sí, los padres hoy por hoy son muy preguntones. Bien. Y la verdad que eso está muy bien. O sea, Bien, yo seguro. creo, aparte también depende de cada uno. Yo a todos mis pacientes les digo, ustedes tienen que tener un cuaderno. Y en el cuadernito tienen que ir anotando todas las preguntas que tienen que hacer. Qué importante. ¿Por qué? Porque después cuando se van de la consulta, ¿Y oh, qué me dijo? olvidé de decir Sí, tal cosa. claro. ¿Cómo no le pregunté lo otro? Y por ahí papás, que uno le tiene que romper ese hielo de decir, mira, no tenga vergüenza, porque por ahí a lo mejor una pregunta suya es tan importante y que usted la minimiza y realmente es importante. Por ejemplo, ¿cuántas personas saben que una de las enfermedades que se transmiten de la leche materna, a través de la leche materna, es el HIV? Sí. Entonces vos decís, y antes, yo a mi abuela le escuché 1000 veces decir, yo tengo un montón de niños que les he dado de mamar, existían las nodrizas. Sí, claro. Entonces vos decís, ¿cómo? Esta mamá no va a saber de que si presta el hijo a la vecina, a la prima, a la hermana, puede llegar a contraer otras enfermedades. Entonces ahí está en lo que yo me refería recién a la comunicación efectiva y que esto tiene que servir para que los papás. También es cierto que uno por ahí muchas veces se lleva grandes sorpresas, que por sobre todo cuando uno está interrogando a un papá o está dando... y los papás con el celular. Sí. Entonces, pero no precisamente buscando... Lo que estás hablando en lo ese que estás momento. hablando. No, están contestando un WhatsApp. cosa. Entonces, uno tiene que tener la coherencia y el respeto, lógicamente, decirle, señora, discúlpeme, pero estos son temas muy importantes para su bebé. Puede dejar el celular, después lo retoma en otro momento. Y nos pasa ahora que estamos haciendo nosotros desde la terapia de Neo una concientización de los papás con lo que es lavado de manos y uso de celular. El celular es una cosa que va desde un cine a un auto, al baño, a cualquier lado. Entonces, cuando vos tenés un bebé vulnerable a cualquier tipo de infecciones, que de pronto entras a una terapia con un celular, está bien, o sea, puede entrar con el celular porque lógicamente la mamá por ahí quiere sacar una fotito para mostrársela al hermanito porque eso le va a calmar un poco la ansiedad del hermano. Pero de ahí uno tiene que estar muy atento a que con el uso del celular puede contaminar a su bebé y transmitirle y generar distintas infecciones nosocomiales que lógicamente van en contra de la salud y la integridad del recién nacido. Entonces nosotros hacemos mucho hincapié. Por ahí vemos papás que tienen el celular y dejamos, cuando lo terminan de usar, el señor recuerde ponerse alcohol en gel o lávese las manos, o taca, como para ellos concientizarlos a que, y ojo, que aprenden rápido. Porque son, vuelvo a repetir, son unos buenos monitores. Bien. A mí como jefe de servicio muchas veces me dicen, miren, tal igual, no se lavan las manos, ¿eh? Entonces uno, lógicamente, no va a actuar como un jefe verticalista de decir, no, hoy por hoy los altos mandos ya no son verticales, o sea, es una cuestión horizontal, plana, circular. Entonces directamente uno, ¿qué dice? Bueno, acá si estos papás me dijeron esto hoy, ayer me dijeron otro, y
¿qué tengo que hacer yo? Y reforzar la capacitación. Exacto. En las falencias que hay. Si hay falencia de lavado de manos, y bueno, ya se invitará al doctor Pablo Romano, que es el infectólogo de nuestra institución, y bueno, y ahí se refuerzan las capacitaciones. Saber escuchar, Exacto. saber ver y después Es ahí que actuar en ese es el consecuencia. secreto. Gastón, saber y escuchar. como sociedad, digamos, sin decirme números, ¿no? No, seguro. ¿Se está viendo que hay un cambio, que hay una aceptación, o seguimos con altos índices de no acatar todas estas cosas, ¿no? Que vienen desde la medicina? Digo, que sigan las enfermedades de transmisión por las no vacunas, que siguen cuando uno se automedica, que sigan las intoxicaciones en ese punto. No, ha disminuido Bien. considerablemente por todo esto que hablábamos, que son las campañas. El año pasado se hizo una campaña del uso irracional de antibióticos por parte de la gente de Sí. Marcial Quiroga, Sí. la doctora Rosita Contreras, a la cual le mando un saludo, y realmente me parece una persona excelente en el puesto que ella tiene de infectóloga del Marcial Quiroga, y se hicieron muchas campañas de concientización al uso de no antibióticos, de todo lo que es la automedicación. Y bueno, y con las vacunas estamos siendo muy... la palabra no es exigente, pero sí de controlar más, de sentarse, explicarle a los papás cuál es la importancia que tiene. Y bueno, habrá profesionales que lógicamente no les interesa y que bueno, afortunadamente son los menos. Bien. Pero hoy por hoy sí hay muchas sí estamos campañas. viendo reflejado, o sea, se ve avanzamos reflejado, socialmente se ve reflejado en muchas cosas, en el cuidado. Usted sale al parque y va a encontrar un montón de gente que está haciendo ejercicio físico, el cigarrillo, todas esas cosas han disminuido de por sí, bueno, y son todas por las medidas que se toman, y todos son a través de la prevención. Bien, los cambios de hábitos en la vida también. Totalmente. Si bien se suma uno, que es muy importante y también bastante riesgoso, como el estrés, Claro. pero bueno, han disminuido otros. Ah, sí. Bien, esa es la buena noticia Sí, entonces sí, para sí, llegar sí, a la sí. salud. Y hay que seguir. Sí, Hay que seguro, seguir sí. apostando a la Es un salud, trabajo diario. apostando con seriedad, apostando con las capacitaciones. Tenemos que estar capacitados, tenemos que transmitir lo que nos enseñan, y tenemos que tener la suficiente capacidad para decir: estoy frente a un ser humano y hasta acá puedo. Bien, bien. Eso es muy importante. Hasta acá puedo. Y no decir, no lo voy a derivar porque no quiero que ni aquel vayan a decir que yo no lo sé. No lo sé. Tiene que ver con los valores con los que Exacto. uno construye. Tal cual. Como médico, como profesional y como empresa. Exactamente. Sí, yo he escuchado un médico de mi infancia decirme, se me terminaron los libros. Seguro. ¿Y Y por está qué no? fantástico, porque ahí fuimos a otro lado. Seguro. Justo con él, Conocer ¿no? las limitaciones, Pero exacto. sí, se le terminaron los libros y listo. Aparte, el Vamos a paciente otro lado. nunca tiene que, el día que pierda la confianza con su médico, y lo mejor es que si el médico lo advierte, tiene que derivarlo. Porque si no, Ahí ponemos el foco en el paciente y no en uno. exacto. Y también el paciente debe saber que cuando el médico No tiene la le capacidad. dice que tiene que utilizar tal y cual medicación, no tiene que ir a consultar a Google a otro. ver si está bien o mal. No, lo ideal sería que fuera otro, porque a lo mejor voy a decir te equivocás en Claro, una claro. dosis, ¿Y pero a dónde lo consulta? ¿y a dónde lo consulta? En el doctor El doctor Google. Google. El doctor Que encima es Google, gratis. que encima es gratis y que no estuvo todo este tiempo invirtiendo Claro. en capacitaciones. Y que no te va a cuidar. Y que no te va a No te va a cuidar. Y que no cuidar. se Que no hace sabe, y responsable. que no sabemos quién Y escribió. que cada no una de se esas va a cosas. hacer responsable. Y que cada caso, me imagino, cada caso es puntual. La medicación que Tal le da o cual. el diagnóstico de uno no es igual Tal al otro cual, si paciente. usted uno mismo abre un prospecto de una medicación y en todos están los medicamentos, están todos contraindicados en niños y lactancia y embarazadas. Y las embarazadas toman medicación, o sea Claro, que eso sí. son todas cosas políticas que las empresas en medicamentos tienen que poner, porque hay que dar un amplio cubrirse espectro de de decir, bueno, manera. prohibido en esto, en esto, en esto. Seguro. De seguro. acuerdo al criterio médico, por eso dice, consulte a su médico, de acuerdo al criterio médico es lo que se da. Claro, pues. claro. Bueno, Bien, bueno, qué interesante. O sea, mucho para dar con respecto a la salud y cómo comunicar la salud. ¿Tenemos algunas noticias, Analia? Sí, Como algunas para- los vamos a decir mínimas rapidito, antes sí. de que nos escucha nos diga chao a la casa. Bueno, se viene y se vino el vino en lata.
El vino en lata es una alternativa para aumentar el consumo. El primer intento en Argentina fue hace 30 años, pero no funcionó por una hojalata de baja calidad. En el 2005 apareció algo interesante como la marca argentina Iron Wine, con el primer vino en lata de producción nacional. Exportó vino, pero por problemas de costo cerró el emprendimiento. Hoy parece que se vuelve al ruedo, más como una necesidad de venta que por una convicción de las mismas bodegas. Un ejemplo de este avance es la bodega mendocina Familia Zucardi, que comenzó a distribuir vino en lata en los Estados Unidos. Un blanco Chardonnay, un Malbec Rosé y un tintillo Malbec Bonarda que se toma frío. Sana la noticia, ¿eh? Bien, sí. Productos turísticos sanjuaninos presentes en una feria en Brasil. El Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia participó en el WTM Latinoamérica 2019 en San Pablo, Brasil, donde mantuvo exitosas reuniones con operadores mayoristas. Se realizó la Expo Center Norte, donde San Juan participó dentro del stand de Argentina entre 9 provincias que mostraron sus principales productos en el principal evento mundial del sector de viajes y turismo de América Latina. Y un nuevo mayorista en San Juan, Cabral Mayorista, inauguró una importante sucursal a paso de esquina Colorada en Rivadavia, y desde hoy lunes 8 de abril los sanjuaninos tendrán a su alcance una nueva opción para comprar de todo a precios accesibles. El local está ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen, la ex San Miguel, a 2 cuadras de Avenida Ignacio de la Rosa. Bien, bueno, esos empresarios que se arriesgan, ¿no? Uh-huh. Que hemos visto muchos ejemplos de buenos negocios hechos en tiempos de mucha crisis, que realmente han funcionado. Yeah. Y esta otra primera noticia es justamente lo que hablábamos de hackear el negocio. Uh-huh. ¿Cómo hackeamos la industria del vino? Y bueno, vamos con un vino en lata. Y lo probemos en otros mercados. Que seguramente el público va a ser totalmente distinto al que consume. Pensando fuera de la caja siempre, como para poder darle otra alternativa a la empresa. A ver, San Juan, ¿qué tan cerca o lejos estamos de esa iniciativa de Mendoza? Vamos a ver qué bodegueros se animan a este nuevo producto. Y bueno, el librito, como siempre, se los vamos a pasar por las redes. De 0 a 1 es el libro que les voy a comentar en las redes, muy interesante. Cuando los empresarios se animan a hacer de la nada misma una buena idea, porque están los otros que se animan de una buena idea a hacer otra dentro del mismo rubro, ¿no? Pero estos empresarios que se animan desde cero. Un Mark Zuckerberg, por ejemplo, con Facebook, fue alguien que hizo de la nada misma un producto que hoy en día arrasa con todos nuestros hábitos, con nuestra forma de vivir, todo lo que ha significado. Cambió la manera de interactuar, de la manera de informarse, la manera de estar con el otro y también de expresarse. Sí. Bueno, todo esto lo vas a encontrar en nuestro Face El Colaboratorio, como también el programa completo lo vas a encontrar con el doctor Gastón Joffre, así que van a poder volver a escucharlo y a compartir todo esto que hemos vivido a coleccionarlo, hoy. A pasarlo entre ustedes. Así que, Gastón, mil gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Ya estaremos nuevamente invitándote para otros temas de salud tan importantes. Gracias por lo que haces por toda la sociedad sanjuanina. Muchas gracias. Bueno, y así hemos terminado un programa más del Colaboratorio. Nos veremos el lunes próximo. Que tengan una excelente semana. Hermosa semana. Nos vemos. Hasta luego. Agéndalo. No te olvides, los lunes de 14 a 15 tenés un encuentro con la comunicación, la creatividad y los negocios. El Colaboratorio. Comunicación estratégica y creativa para tus negocios. Todos los lunes de 14 a 15 horas. El Colaboratorio.